Well, God has a plan for everything, but I said that I think it was his plan for me not to have kids, so everybody's kids could be mine, and they are now. Dolly Parton nunca ha tenido hijos, pero ¿es realmente tan simple la razón que dio como que simplemente no quería? ¿Podría ser que su brillante carrera y el centro de atención la empujaran por un camino irreversible? ¿O hay un secreto detrás de esta elección? Una dolorosa verdad que ni la propia Dolly se ha atrevido a admitir. Prepárate porque el marido de Dolly Parton te sorprenderá por razones reales. Acompáñanos mientras descubrimos la verdad oculta detrás de esta decisión y, créeme, no vas a creer lo que te espera. Parte 1. La fachada pública. Fue mi elección Dolly Parton, un nombre que no solo es sinónimo de éxitos atemporales de la música country, sino también de icono cultural estadounidense. Una artista con una carrera legendaria que abarca más de medio siglo. Es la mujer que escribió éxitos inolvidables como Jolene, I Will Always Love You, A Coat of Many Colors, canciones que llevan su sello personal y cuentan historias de la vida de una manera profundamente emotiva. Sin embargo, en medio de la brillante fama, hay una pregunta que el público siempre se hace. ¿Por qué Dolly Parton no ha tenido hijos? La respuesta que la legendaria cantante siempre da es clara. Fue mi elección. En numerosas entrevistas, Dolly Parton ha afirmado abiertamente que no tener hijos fue una decisión personal, no algo que escapara a su control. En una de sus apariciones en un programa de entrevistas, dijo: «No tuve hijos porque creo que Dios no quiso que los tuviera. Así, los hijos de todos podrían ser míos. Si no hubiera tenido la libertad de trabajar, no habría hecho todas las cosas que he hecho». Esta declaración refleja claramente la filosofía de vida de Dolly. Para ella, no tener hijos no es una carencia, sino es una compensación que le permitió dedicarse plenamente a la música y a la comunidad. Desde el momento en que entró en la industria musical, Dolly Parton puso toda su energía en su carrera. No es solo una cantante, sino también una talentosa compositora, una mujer de negocios, una actriz y una filántropa con un gran corazón. Si hubiera tenido hijos, ¿habría sido capaz de lograr todo lo que ha logrado? En una conversación con Oprah Winfrey, Dolly compartió más sobre esta decisión. Creo que habría sido una gran madre. Probablemente habría renunciado a todo lo demás, porque me habría sentido culpable por eso si los hubiera dejado para trabajar en la gira. Todo habría cambiado. Dolly es muy consciente de sí misma y de sus limitaciones. Sabe que si tuviera hijos, trabajar en sus sueños con la misma pasión que antes, y en lugar de vivir con la culpa de no poder concentrarse plenamente en sus hijos, eligió no tenerlos desde el principio. No tener una familia propia no significa que Dolly Parton haya llevado una vida solitaria. De hecho, tiene un matrimonio sólido con Carl Dean, el hombre con el que se casó en 1966. Aunque la pareja no tiene hijos, aún así, son felices a su manera. Dolly ha dedicado todo su tiempo y energía a la música. Ha escrito más de 3,000 canciones, ha lanzado más de 60 álbumes y ha participado en numerosos proyectos que van desde negocios hasta obras de caridad. También fundó la Biblioteca de la Imaginación, un programa que ofrece libros gratuitos a niños desde el nacimiento hasta los 5 años. Ayudar a millones de niños en todo el mundo a acceder a la alegría de la lectura. Si tuviera hijos, me centraría más en criarlos que en cualquier otra cosa. Mis canciones, mis sueños, mis ambiciones, todos habrían sido diferentes. Dolly no ve su elección de no tener hijos como un defecto, sino más bien como una decisión que le permitió lograr cosas más grandes. La declaración de Dolly Parton sobre no tener hijos ha provocado una variedad de reacciones del público. Algunos la admiran por su honestidad y decisión, mientras que otros se arrepienten e incluso dudan de si esta fue realmente su decisión. Los medios de comunicación y el público llevan mucho tiempo acostumbrados a la imagen de una mujer que se casa, tiene hijos y forma una familia. El hecho de que una gran estrella como Dolly eligiera un camino diferente ha suscitado mucho debate. Sin embargo, la legendaria cantante siempre se ha mantenido firme ante tales discusiones y ha mantenido su posición. En otra entrevista, se rió y dijo: «La gente siempre me pregunta, ¿no te gustaría tener hijos? Yo digo que no. La verdad, tengo más de lo que puedo manejar con los hijos de los demás». El humor y la tranquilidad de Dolly demuestran que nunca se ha arrepentido de su decisión. Sin embargo, ¿podría ser esta decisión tan simple como afirma Dolly Parton? ¿Cree realmente el público que fue totalmente su elección?
¿O hay algo más detrás de esas palabras? Algunos creen que hubo otras razones que influyeron en la decisión de Dolly de no tener hijos, razones que nunca ha revelado. Aunque siempre ha insistido en que no se arrepiente de su elección, hay raros momentos en los que la gente vislumbra algo más profundo en sus ojos, un atisbo de arrepentimiento, un momento de reflexión, lo que realmente se esconde detrás de esta decisión. ¿Fue simplemente una elección personal o hay una historia que nunca se ha contado? Segunda parte. La verdad oculta. Una lucha silenciosa. Cuando la gente piensa en Dolly Parton, a menudo imagina a una artista fuerte, optimista y enérgica ante los ojos del público. Ella es un icono de independencia y libertad, una mujer que eligió no tener hijos para centrarse en su carrera y contribuir a las artes. Pero detrás de su radiante sonrisa y sus glamurosos atuendos, pocos saben que Dolly Parton libró una vez una batalla silenciosa, un deseo insatisfecho, una verdad que nunca ha compartido plenamente con el público. Porque la verdad no siempre es tan simple como ella dice que fue mi elección desde 1966, cuando tenía solo 20 años. Dolly Parton se casó con Carl Dean, un hombre reservado que rara vez aparecía en público, pero que siempre fue un apoyo sólido para ella. Durante las más de 5 décadas que han pasado juntos, su amor se ha mantenido firme, sobreviviendo a los desafíos del tiempo y de los focos. Quienes han seguido a Dolly saben que siempre ha mantenido su matrimonio alejado de los medios de comunicación. Carl Dean casi nunca aparece en actos públicos con ella, pero por muy privados que fueran, sus allegados sabían que la pareja albergaba un deseo silencioso, habían esperado tener hijos. En los primeros años de su matrimonio, tanto Dolly como Carl creían que los hijos llegarían de forma natural con el tiempo. No tenían prisa y no planearon demasiado rígidamente, porque ambos pensaban que somos jóvenes. Tenemos mucho tiempo por delante. Dolly continuó construyendo su carrera mientras Carl disfrutaba de una vida tranquila lejos de los focos. Durante esos años, ambos pensaron que algún día tendrían un hogar completo lleno del sonido de los niños jugando en el patio. Pero a medida que pasaba el tiempo, lo que anhelaban seguía sin llegar. Dolly Parton nunca ha expresado esto abiertamente, pero sus allegados sabían que ella y su marido habían deseado profundamente tener un hijo. En una de las raras ocasiones en que habló sobre este tema, Dolly dijo: Carl y yo pensamos que podríamos tener hijos, incluso teníamos nombres elegidos, pero simplemente no estaba destinado a ser. Quizás esta es una de las pocas veces que Dolly mostró un atisbo de arrepentimiento en sus palabras. De hecho, nunca tuvieron la intención de abandonar el sueño de un hogar lleno de risas de niños. Continuaron esperando con la esperanza de que algún día recibirían buenas noticias, pero a medida que pasaban los años, sus esperanzas se desvanecían gradualmente. Dolly se mantuvo centrada en su música, su carrera y sus proyectos benéficos. Nunca dejó entrever al público ningún sentimiento de decepción o frustración. Pero sus allegados comprendieron que, en el fondo, Dolly tenía que enfrentarse a una verdad más dolorosa de la que jamás había compartido. Dolly Parton siempre ha sido optimista, la que sabe convertir la decepción en motivación para seguir adelante. Pero incluso, una persona fuerte como ella tiene momentos de debilidad. En una entrevista, Dolly reflexionó una vez sobre no tener hijos con una contemplación poco común. Dios tiene un plan para todo. Siempre creí que si estaba destinada a tener hijos, los tendría. Quizá estaba destinada a ser la madre de todos. Esta afirmación puede parecer una aceptación pacífica, pero también deja una pregunta sin respuesta. ¿Cree Dolly realmente que esto era solo el plan de Dios? ¿O hay una razón más profunda que nunca ha revelado? En los años siguientes, Dolly siguió viviendo un matrimonio feliz, escribiendo canciones y continuando con sus contribuciones caritativas. Dio su amor a otros niños, a los necesitados, a los niños. Nunca tuvo hijos, pero los consideraba como propios. Pero no importa cuántos niños la llamaran por su nombre, quizás siempre habrá un pequeño rincón del corazón de Dolly reservado para los niños. Ella y Carl Dean esperaban tener. Si Dolly Parton es la que está en el ojo público, Carl Dean es la sombra silenciosa detrás de ella. Casi nunca aparece en eventos, nunca responde a entrevistas y nunca muestra mucha emoción sobre su vida privada. Pero aquellos más cercanos a ellos han compartido que Carl Dean también quería tener hijos. A diferencia de Dolly, él no tenía una carrera a la que dedicarse ni un foco de atención que mantener. Era simplemente un hombre que amaba a su esposa, un marido tranquilo que la apoyaba y la respaldaba,
Cuando el sueño de tener un hijo nunca se hizo realidad, nunca se quejó ni culpó. Se podría decir que el amor de Carl por Dolly fue mayor que la pena de no tener hijos. Pero su silencio plantea una pregunta. ¿Alguna vez sintió el corazón roto? ¿Alguna vez sintió una pérdida? ¿Alguna vez deseó que las cosas hubieran sido diferentes? Quizás solo Carl Dean sepa la respuesta. ¿Por qué Dolly y Carl no tuvieron hijos? ¿Realmente lo eligieron o hubo algo más que les impidió cumplir ese deseo? Dolly siempre ha afirmado que fue una elección, pero las historias entre bastidores, sus declaraciones crípticas, los fugaces momentos de arrepentimiento, todo apunta a algo que nunca ha revelado por completo. ¿Podría ser que detrás de todo haya una verdad que la propia Dolly no quiere afrontar? Parte 3. El punto de ruptura cuando la maternidad se volvió imposible. Cuando Dolly Parton llegó a los 30 años, estaba en la cima de su carrera. Éxitos como Jolene, Coat of Many Colors y I Will Always Love You habían consolidado su estatus como una de las mejores artistas de música country de todos los tiempos. Su agenda estaba repleta de actuaciones, giras y proyectos musicales sin parar. Dolly nunca fue el tipo de persona que se permitía descansar. Amaba su trabajo, apreciaba cada momento que pasaba en el escenario y se sentía realizada al darlo todo a su público. Pero fue esta dedicación incesante la que hizo que pasara por alto las señales de advertencia. Su cuerpo le estaba enviando señales de dolor que empezaron a aflorar. Al principio eran fugaces, pero luego cada vez más persistentes. Pero Dolly, como de costumbre, lo ignoró. Siguió actuando, escribiendo y viviendo plenamente para su música. Hasta que un día su cuerpo ya no pudo soportarlo. Dolly Parton se derrumbó justo en el escenario. Ese no fue solo un momento aterrador. Fue una clara advertencia de que algo iba muy mal. Cuando la llevaron al hospital, ella y su marido Carl Dean se prepararon para recibir algún tipo de diagnóstico, pero no podían haber previsto lo grave que era la situación. Después de una serie de pruebas y exámenes médicos, los médicos dieron un diagnóstico que Dolly nunca olvidaría. Necesitaba someterse a una cirugía para extirpar parte de su útero con el fin de salvaguardar su salud y... Eso significaba que nunca podría tener hijos. Esta noticia la golpeó como un martillo. Durante años, a pesar de no haber hablado públicamente de su deseo de tener hijos, Dolly y Carl siempre habían creído que tendrían una pequeña familia. Nunca lo habían planeado en detalle, pero en el fondo, ambos habían pensado que algún día ese sueño se haría realidad, y ahora ese sueño se había hecho añicos para siempre. De repente, era una mujer de mediana edad. Dolly recordaba ese momento con una sensación de conmoción. Nadie puede estar completamente preparado para una realidad tan dura, especialmente cuando llega tan de repente, tan rápidamente, que no le deja tiempo para aceptarla o prepararse para ella. En el pasado, cuando le preguntaban sobre tener hijos, Dolly solía responder con su característico humor: «Estoy demasiado ocupada para tener hijos». Pero después de la cirugía, empezó a ver las cosas desde una perspectiva diferente, sin opciones. De repente se dio cuenta de que tal vez había subestimado la importancia de ello. Una vez, había imaginado cómo se llamarían sus hijos, cómo serían y cómo crecerían. Ella y Carl habían soñado con una casa llena de risas infantiles, pero ahora ese sueño se había desvanecido. Nadie podía comprender del todo el torbellino de pensamientos que bullía en la mente de Dolly en ese momento. Pero en lugar de dejarse ahogar por el arrepentimiento, decidió que eso no definiría su vida. Mucha gente le preguntó a Dolly si no podía tener hijos. ¿Por qué no pensó en adoptar? Su respuesta podría sorprender a muchos. Nunca pensamos en adoptar. Supongo que no tenía tiempo. Tenía mi carrera y todos mis hermanos y hermanas menores. Así que tenía esa responsabilidad y esa alegría y ese deber. Para Dolly, criar a un niño no era solo una decisión emocional. Sabía que si adoptaba, tendría que dedicar todo su tiempo y energía a criarlos adecuadamente y con su apretada agenda. No quería ser el tipo de madre que no podía estar lo suficientemente presente para su hijo. No tuvo hijos biológicos, pero se convirtió en la madre espiritual de innumerables generaciones de amantes de la música. Dolly Parton nunca se permitió quedarse en el arrepentimiento durante demasiado tiempo. Convirtió su dolor en motivación y su pérdida en una oportunidad para lograr cosas aún mayores. Y eso es lo que la ayudó no solo a convertirse en una leyenda de la música, sino también en una fuente inagotable de inspiración para millones de personas en todo el mundo. Porque, sin importar lo que la vida le quitara,
Siempre encontró la manera de dar aún más a cambio. Y tal vez ese sea el verdadero significado de la maternidad, parte de la oscura espiral de la depresión y la lucha por seguir adelante. Las luces del escenario siempre brillan intensamente, pero hay rincones oscuros que el público nunca ve. Para Dolly Parton no era solo la soledad de una artista, sino una sensación de pérdida sin nombre, una herida profunda y oculta que ningún premio o canción podría llenar jamás. A los 36 años, Dolly Parton, una de las mejores voces de la música country, recibió una noticia devastadora que cambiaría por completo su vida. No fue un escándalo, no fue un fracaso profesional, sino una dura verdad que nunca se había preparado para afrontar. Nunca podría tener hijos. Para muchos, esto puede parecer una tristeza pasajera, pero para Dolly fue como una tormenta que arrasaba, arrasando con todo lo que una vez había creído. De repente, me convertí en una mujer de mediana edad. Pasé por un momento oscuro hasta que me obligué a salir de él. Una vez compartió que de repente sintió que había envejecido décadas en un instante. ¿Ya no podía tener hijos? Ya no podía esperar tener una familia como se había imaginado. Dolly Parton nunca fue del tipo que se regodea en la negatividad. Siempre se mostró alegre en el escenario, un símbolo de optimismo y alegría. Pero incluso los más fuertes tienen momentos de colapso. A pesar de tener todo lo que cualquiera podría soñar, fama, riqueza y una carrera estelar, Dolly aún así cayó en un periodo oscuro que ni siquiera ella podía controlar. No tenían prisa, no se precipitaban, simplemente creían que cuando llegara el momento adecuado su pequeña familia estaría completa. Pero eso nunca sucedió, y cuando esa puerta se cerró para siempre, Dolly cayó en lo que ella describió como un pozo sin fondo. Lo más aterrador no fue la tristeza ni el arrepentimiento. Fue la sensación de perder su sentido de propósito. Siempre había pensado que un día, cuando alcanzara la cima de su carrera, tendría una pequeña familia a la que cuidar, a la que amar, para continuar un viaje diferente más allá de la música. Pero ahora, con todas las puertas cerradas, de repente no sabía a dónde ir. Había mañanas en las que se despertaba y no quería salir de la cama. Había largas noches en las que se sentaba sola, mirando al vacío, preguntándose si todo lo que había hecho realmente había valido la pena. Una vez dijo: lloré y lloré durante días. Sentía que no tenía motivos para seguir adelante. Me sentía vacía, como si me faltara una parte de mí. Quizás para una mujer corriente este dolor hubiera sido bastante difícil, pero para alguien como Dolly Parton, que siempre traía alegría a los demás, enfrentarse a su propio dolor fue aún más duro. Dolly no compartió mucho sobre este periodo con el público. No quería que sus fans vieran a una Dolly débil. Dolly no quería que sus lágrimas fueran noticia en los medios de comunicación, pero sus allegados sabían que había pasado por un momento increíblemente difícil. Carl Dean, su marido, que había estado a su lado durante décadas, fue quien lo presenció todo. Aunque no era alguien a quien le gustara aparecer ante los medios de comunicación, Carl siempre había sido un apoyo constante para Dolly, a pesar de que él también estaba enfrentando su propio dolor personal. Alguna vez habían soñado con una familia. Alguna vez pensaron en nombres para sus hijos. Alguna vez imaginaron un hogar lleno de risas de niños. Pero todos esos sueños ahora eran solo recuerdos. Una realidad insatisfecha que los perseguía todos los días. Dolly Parton no era de las que se rendían fácilmente. Sabía que no podía dejar que esta pena la ahogara para siempre. Pero salir de ella no fue nada fácil. Recurrió a la religión con la esperanza de que la fe la ayudara a superar los momentos difíciles, pero incluso arrodillada rezando, seguía sintiéndose vacía. Se entregó al trabajo para intentar convertir su dolor en motivación, pero incluso en el escenario no podía evitar la sensación de que había perdido algo irreemplazable. Dolly admitió una vez que hubo momentos en los que sintió que estaba cayendo en una espiral de desesperación. Pero, pasara lo que pasara, seguía siendo una guerrera y, sin importar cuánto tiempo le llevara, sabía que tenía que encontrar una razón para seguir adelante. Detrás de la radiante sonrisa de Dolly Parton había dolores que nadie podía entender. El público veía a una reina de la música country, un icono inmortal en el mundo del entretenimiento. Pero nadie sabía que algunas noches se sentaba sola en la oscuridad preguntándose si había alguna manera de cambiar el pasado. No quería que nadie se compadeciera de ella. No quería miradas compasivas ni palabras vacías de consuelo. Pero no podía negar que había momentos
en los que anhelaba que alguien entendiera el dolor que llevaba. No tener hijos no era solo una pérdida física, era una batalla espiritual, un dolor persistente que nunca desaparece del todo. Y para Dolly, no importaba lo fuerte que fuera, todavía había momentos en los que no podía ocultar la herida en su corazón. Dolly Parton no dejó que el pasado la definiera. Pero eso no significa que nunca haya caído en ese oscuro periodo que la cambió para siempre, dejando un espacio dentro de ella que nada pudo llenar. Parte 5. Un tipo diferente de maternidad. Encontrar un propósito más allá de los hijos. No todos nacen con la vocación tradicional de ser madre. Para Dolly Parton, el viaje de la maternidad no se mide por el número de veces que meció a sus hijos para dormir o compartió cenas familiares. Se escribe a través de la música, de millones de libros enviados a las manos de los niños y del amor incondicional que siente por las almas jóvenes de todo el mundo. Tras años sumida en la oscuridad del vacío, Dolly Parton encontró la luz, no a través de un milagro o un despertar repentino, sino a través del mismo camino al que había dedicado su vida, la música y la compasión. Dolly Parton no necesitaba hijos biológicos para ser madre. En el mundo de la música se convirtió en un símbolo de amor y cariño. Sus canciones no solo hablan de dolor o alegría, sino que también ofrecen empatía y consuelo a millones de corazones. Una vez dijo, «La música es como un hijo para mí. Cada canción que escribo, cada nota que canto, es como cuidar de algo precioso y verlo crecer». Para muchos, la música puede ser solo una forma de entretenimiento, pero para Dolly es la forma en que cuida del mundo. Cada canción que compone es como un hijo espiritual que lleva su esencia y se difunde a millones de personas. Cuando canta esas melodías, no solo se expresa a sí misma, sino que también transmite mensajes de amor, creando un vínculo invisible entre ella y su público. Al repasar la carrera de Dolly Parton, que abarca más de medio siglo, es fácil reconocer que sus canciones más famosas contienen la ternura de una madre. Coat of Many Colors, una canción sobre una infancia pasada en la pobreza, pero envuelto en la calidez del amor de una madre, es un excelente ejemplo. Ella compartió una vez que su madre, Avi Lee Parton, era la mujer más fuerte que había conocido y que le enseñó que el amor no se trata de cosas materiales, sino de cuidado y atención. Quizás por eso, a pesar de no tener hijos biológicos, Dolly siempre ha sentido la responsabilidad de amar y proteger a los niños menos afortunados del mundo. No contenta solo con la música, Dolly Parton convirtió su amor por los niños en algo más significativo de lo que nadie podría haber imaginado. En 1995, fundó la Biblioteca de la Imaginación, un ambicioso programa destinado a proporcionar libros gratuitos a niños de todo el mundo. Al principio fue una pequeña iniciativa en su ciudad natal, Sevier County, Tennessee. Quería asegurarse de que los niños de allí tuvieran acceso a libros desde una edad temprana, porque entendía que el conocimiento es la única forma de escapar de la pobreza. Pero nadie podría haber predicho que de una idea tan modesta, la Biblioteca de la Imaginación se convertiría en un proyecto global. Tras haber enviado más de 200 millones de libros a niños de muchos países, compartió, si puedes leer, puedes soñar y si puedes soñar, puedes ser lo que quieras ser. Para Dolly, cada libro enviado no es solo un regalo, sino una chispa de esperanza, un mensaje de que el futuro de estos niños no está limitado por sus circunstancias. Puede que no sea capaz de abrazar a cada niño o consolarlo cuando llora, pero puede darles algo más importante: un camino para escapar de la oscuridad de la privación. Este programa ganó rápidamente el reconocimiento de organizaciones educativas y benéficas de todo el mundo, desde Estados Unidos hasta el Reino Unido, Canadá y Australia. Los libros que llevan el nombre de Dolly Parton han llegado a millones de niños, dándoles acceso al conocimiento desde una edad muy temprana. Un día, cuando se le preguntó si se arrepentía de no haber tenido hijos biológicos, Dolly Parton simplemente sonrió y respondió: «Tengo millones de hijos ahí fuera. Puede que no tengan mi sangre, pero tienen mi corazón». Esta afirmación no era un consuelo vacío, era la verdad. Millones de niños de todo el mundo han recibido su amor, no a través de cenas o cuentos antes de dormir, sino a través de cada canción, cada libro, cada oportunidad que ella ha brindado.
Lo que es especial es que, a pesar de dedicar su vida a ayudar a los niños, Dolly Parton nunca se ha considerado un hada madrina o alguien con el poder de conceder bondad. Ella sigue siendo humilde, siempre viendo lo que hace como una responsabilidad. Cree que ha sido bendecida con mucho en la vida: fama, éxito, el afecto de millones, y su misión es compartir lo que tiene con aquellos que lo necesitan. Su esposo, Carl Dean, la apoya plenamente en su camino. Aunque no tienen hijos propios, ambos entienden que sus vidas no carecen de sentido por ello. En cambio, deciden dar su amor al mundo de una manera más amplia. Puede que Dolly Parton no tenga hijos en el sentido tradicional, pero eso nunca le ha impedido ser madre a su manera. No necesita un hogar lleno de risas infantiles para sentir la responsabilidad de proteger y cuidar a la futura generación. Y tal vez si alguien le preguntara si se arrepiente, ella simplemente sonreiría y respondería como siempre lo hace: nunca tuve hijos porque creo que Dios tenía otros planes para mí. Parte 6. El legado. Ella construyó algo más que una madre. Dolly Parton, con su música atemporal y su ilustre carrera, ha demostrado que no tener hijos biológicos no significa carecer de maternidad. Mientras que muchos pueden ver la falta de hijos como una deficiencia, Dolly ha construido un legado que pocos pueden igualar. No solo es un icono musical legendario, sino que también se ha convertido en una madre espiritual para millones de personas en todo el mundo. Sus contribuciones, desde la música hasta el trabajo caritativo, han dejado una huella profunda, convirtiéndola en una figura inspiradora, cuyo impacto va más allá del de muchas madres biológicas. La música es la parte más importante de la vida de Dolly. Ha utilizado su voz y su talento para componer canciones para compartir emociones, historias y vívidas lecciones de vida con el mundo. Sus canciones, desde Jolene hasta I Will Always Love You, no son solo éxitos de venta, sino obras con profundidad, que reflexionan sobre la vida, el amor y la pérdida. Dolly ha demostrado al mundo que la música puede conectar a las personas, trascender fronteras y provocar un cambio positivo en la sociedad. Siempre ha creído que la música es una herramienta poderosa para la liberación emocional y la conexión. Esto se refleja en una declaración que hizo en una entrevista: la música puede hacer que la gente se sienta mucho mejor con las cosas. Y siempre he pensado que si pudiera llevar alegría a alguien a través de mi música, sería algo grandioso. Las canciones de Dolly no son solo entretenimiento, sino poderosas fuentes de aliento para aquellos que enfrentan dificultades y pérdidas. Se ha convertido en una madre para sus fans. A través de sus dulces y sinceras letras, Dolly no es solo una artista, es una misionera de la música. Hace del mundo un lugar mejor con cada melodía. Ha construido un imperio musical no solo para sí misma, sino que ha dejado un legado irreemplazable para las generaciones futuras. Aunque no tiene hijos biológicos, Dolly ha pasado su vida cuidando, amando y animando a los demás. Una de las cosas que hace a Dolly Parton tan especial es su inquebrantable compromiso con la caridad. Para ella, ayudar a los demás es una parte esencial de la vida. Siempre está dispuesta a ofrecer su talento y su riqueza para hacer del mundo un lugar mejor. Además del proyecto Biblioteca de la Imaginación, Dolly también es la fundadora de Dolly Parton Stampede, un programa artístico benéfico destinado a recaudar fondos para ayudar a niños desfavorecidos. También ha contribuido con millones de dólares a fondos de investigación contra el cáncer y otras organizaciones sociales. Ella compartió: me criaron para ayudar a la gente. Y si tienes la capacidad de ayudar, entonces deberías hacerlo. Eso es justo lo que creo. Su ayuda se extiende más allá de los Estados Unidos, llegando a todos los rincones del mundo. Dolly Parton es un símbolo viviente de la compasión. Ha demostrado que contribuir a la comunidad puede ser incluso más importante que tener hijos biológicos. No solo es una estrella de la música, sino también una madre espiritual, una gran amiga de los niños necesitados. Ha demostrado al mundo que la maternidad no tiene por qué estar vinculada a la crianza de un hijo. La maternidad puede expresarse a través de actos de cuidado, preocupación y las oportunidades que ofrecemos a los demás. La historia de Dolly Parton no trata solo de música o de carrera. Es una historia de elecciones y sacrificios. Dolly no tuvo hijos, pero eso no significó que le faltara alegría o satisfacción en la vida. Ha construido su propio tipo de familia,
Una familia no hecha de hijos, sino de las personas a las que ha tocado y cambiado sus vidas. Junto con su marido, Carl Dean, Dolly ha tenido un matrimonio satisfactorio que ha durado más de 50 años. A pesar de su fama, siempre ha mantenido su vida personal en privado, alejándose del ruido del mundo del espectáculo. A lo largo de los años, Dolly ha mantenido una impresionante carrera musical, al tiempo que ha cultivado una fuerte relación con su compañero de vida. Dolly Parton demuestra que, incluso sin hijos biológicos, ha dejado un gran legado para el mundo, y ese legado no solo está en sus canciones, sino en sus actos caritativos, sus lecciones de amor, dedicación y compasión. Los fans de Dolly, incluso si nunca la han conocido en persona, la siguen viendo como una madre espiritual, una guía en sus vidas. Dolly Parton ha demostrado que una madre no tiene por qué tener hijos. Lo que importa es su capacidad para crear un cambio positivo en la vida de los demás. Y ese es el magnífico legado que Dolly ha